La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Hoy, capítulo 52, César. Y luego de haber pasado 51 capítulos, repetimos con el primer invitado que tuvimos, Ángel Estrella, arquitecto, artista digital ahora. Y en aquel entonces hablamos sobre las herramientas digitales y todo lo que podía resultar del uso de las mismas, y hoy estamos casualmente hablando, ¿verdad? Vamos a eso, a hablar del producto de tu arte digital, ¿no? Ahorita que me estoy dando cuenta que el programa se llama La Arquitectura de las Ideas y la obra se llama Estructura del Pensamiento. Están ahí ligaditas, ¿eh? ¿Tú quieres decir? Bueno, Ángel, y como hablamos ese día de la inocencia de las herramientas digitales, vemos que no son nada inocentes con esto que creaste aquí. Pero ¿por qué estructura? ¿Por qué se llama estructura? A ver, hace mucho tiempo a mí me llamaba la atención la forma en cómo pensamos. En algún momento cuando uno se siente inspirado escuchando una canción o uno está diseñando, uno piensa que las cosas están flotando como en el aire. Ese fue mi primer atisbo de que las cosas están como en 3D. Pero faltaba algún elemento que aglutinaran todas esas ideas que estaban flotando. ¿Por qué seleccionamos esas ideas? Y por alguna razón imaginé una estructura que es la que va agarrando los elementos que están flotando en el aire y es la que arma toda esa estructura del pensamiento, pues. Sin esa estructura la obra estaba incompleta, por eso se llama estructura. No sé, ¿quieres que siga? Ok, pero el tema de estructura, ¿lo ves como el hecho que le da forma a estas obras o lo ves como la estructura como soporte? ¿Cómo está relacionado a un tipo de arquitectura que arma las ideas o simplemente lo que le da coherencia? ¿Cómo sería ese proceso de generar estas obras llamadas estructuras? Chamo, buenísima la idea, la pregunta. Es que la estructura viene a cumplir un rol protagónico y es en cierta forma la que arma la narrativa de la idea. Yo creo que esta es una obra muy poderosa. De verdad voy a ser honesto y no quiero rayar en ser vanidoso, sino que creo que se está empezando a acoplar esa narrativa. Nosotros a veces tenemos una estructura muy diversa. A veces una estructura donde simplemente colocamos todo lo que percibimos de una manera flexible, pero a veces una estructura como esos dos cuadros que están ahí, que arropa y que contiene adentro todos los pensamientos, todas esas percepciones que hemos narrado. Entonces, la estructura juega un rol protagónico. Y ya cuando empiezas a meterte en la parte psicológica, ¿por qué tenemos esa estructura? Porque a veces es una estructura tan flexible, donde simplemente colgamos, a veces una estructura invisible que guía y a veces una estructura que nos contiene. Quizá tiene que ver con nuestra personalidad, y ahí hay un tema que tengo que seguir adentrando conceptualmente, el tema de la estructura. Pero básicamente es la columna vertebral de la narrativa de esta obra, la estructura. Recuerdo en la primera entrevista que logramos contigo, hablamos sobre el cine y sobre lo que te gusta el cine, y quizás no sé si tiene algo que ver, pero al ver aquí tu obra, no sé por qué pienso en Interestelar y en aquella parte de las líneas del tiempo
y de los cuadros y de los recuerdos, y viendo cada uno de ellos, que son tan distintos uno del otro, pero que hilan un mismo tema, quizás, no sé si va por ahí. Mira, honestamente, me estás alimentando mis referentes. No había pensado en Interestelar, pero claro, súper potente. Tiene que ver porque el sentido de la tridimensionalidad cobra mucho poder. Mira, esto tiene unos referentes que a lo mejor te dan mucha risa, pero Intensamente, la de DreamWorks o Pixar, ya no me acuerdo qué es, Pixar. Hay una ahí que vi en Netflix que también, pasa que no recuerdo el nombre. Hay muchas películas, muchos referentes, pero en esencia es lo mismo. Esta obra obviamente se ve lo que a mí me ha construido, o sea, la arquitectura y el cine se van a ver reflejado en los cuadros, porque es lo que yo he conocido. No sé. Pero también ahora que tocamos el tema de referentes, también nombraste a Robert Montilla, artista, arquitecto conocido, amigo de nosotros, y que de alguna manera también tuvo influencia sobre este resultado de esta exposición. Cuéntanos de eso, ¿en qué parte te influye Robert? Claro, las obras de Robert son una locura. Yo creo que a él le llaman la atención muchas cosas que a mí también me llaman la atención. Aunque su obra tiene una narrativa diferente, aunque su obra habla de la materialidad, habla de la vivienda y de una cantidad de cosas relacionadas como el vivir en el barrio, cosa que yo no conozco porque yo no he tenido experiencia en un barrio, no te puedo hablar de eso, pero obviamente la forma que él interpretó obviamente está como uno de mis referentes. Y un ejercicio para comprobar ese modelo que tenía en mi cabeza fue agarrar su obra, incorporarla a mi estructura y ver qué salía, cómo se procesaba esa obra, y lo que en él era abstracto, yo le di literalidad. Sigue siendo una obra abstracta, las cosas que he hecho en su referencia, pero tiene otro matiz, tiene otra forma. Hay algo que a mí me gusta mucho de esta obra y radica en el hecho de cuando tú le empiezas a dar forma física a tu estructura del pensamiento, inmediatamente te empiezas a ver a ti mismo como una totalidad, como un compendio. Ahí es donde está la magia de esta obra. Cuando te empiezas a ver como un compendio, como una sucesión de cosas que has percibido, cuando te alejas, cuando tiras atrás la cámara y empiezas a ver una estructura, cuando empiezas a imaginarte que puedes ver todas tus experiencias en un mapa o en una cartografía, como ese tema, estamos esperando una obra tuya con eso, por cierto. Cuando tú empiezas a ver esa cartografía, ese mapa 3D, empiezan a fluir cosas muy interesantes en nuestra conciencia. Empezamos a ver cómo cosas que parecían aisladas se empiezan a entrelazar. Y lo mismo pasa en la selva con los árboles, lo mismo pasa con las neuronas en el cerebro. Cuando nosotros nos empezamos a ver como una totalidad, cuando salimos de esa forma y cuando contemplamos adentro nuestra estructura, hay algo muy hermoso. Y de hecho, esa es mi invitación, o lo que mejor me puede pasar con esta obra es que que yo pueda invitar a las personas a que traten de ver su mundo, de que traten de darle forma a esa estructura mental y que le den cuerpo, porque empiezan a surgir cosas mágicas que son un poco difíciles de explicar. ¿Sí, Cata, más o menos? Bueno, ese punto me parece interesante porque podemos meternos también en un ejercicio que podría ser la disección de esta estructura. Eso está referido, lo estás viendo desde el punto de vista de cómo es la estructura científica del pensamiento, con la forma de cómo el cerebro maneja eso, o lo estás viendo como los elementos que atan de manera abstracta o de manera subjetiva lo que podríamos llamar pensamiento. ¿Cómo sería un proceso de disección de estos pensamientos que están manifestados en un hecho bidimensional en este momento, pero que
espero poder hablar cuáles pueden ser las manifestaciones de ese hecho de pensamiento. Ahora, a mí me encantaría que tenga de las dos cosas. Lamento decirte que es mi experiencia. A veces uno cree que la experiencia de uno es la experiencia de todo el mundo. Y yo por lo menos peco mucho en ese error de creer que lo que yo creo es lo que creen los demás. O pretender que el otro te entienda Sí. como tú pretendes que te entienda. Y cada Sí. quien tiene un entendimiento propio. ¿No? Ok. Es como ese afán de cuando tú estás viendo una película que es muy buena y genera muchas cosas positivas en ti, tú quieres que la persona al lado también experimente eso. Lo mismo me pasa con la obra. Ojalá pudiese tocar esas fibras, pero sí he tenido una curiosidad, la propia curiosidad de niño, de entender, sobre todo en los procesos de diseño en la universidad, ¿por qué diseñé esto? O sea, ¿qué hizo que esto vaya aquí? ¿Por qué generé esta actividad en esta casa? La otra vez estaba pensando en Cristian Ceballos, una casa que él hizo, un proyecto de una casa que hizo en el Pedregal, que era alrededor de una escalera, ¿te acuerdas? Y yo te apuesto que Cristian a lo mejor no sabe qué lo llevó inconscientemente a esa dinámica. Mira, quizás hay unas cosas que Cristian no tiene la menor idea de por qué diseñó ese esquema, pero sí se puso flojo en el sentido de que esos elementos fueran articulándose y generó esa actividad. ¿Sí me captas un poquito la idea de lo que trato de decir? Sí, es que hay un punto cuando hablamos de estructura que no lo podemos desligar de que aquí todavía se discute mucho con el tema de lo objetivo y lo subjetivo, y eso en otros sitios es tema superado. Pero la gente tiende a ver, y cuando hablamos de estructura es bueno también hablar de lo científico a nivel de ingenieril, llevarlo al tema práctico, y se ve que las estructuras siempre son como el tema factible y objetivo, y la gente no entiende, a mi parecer, que la estructura, lo que es objetivo es el criterio que la genera, pero el por qué un ingeniero decide cómo hacer un cálculo es totalmente subjetivo, claro, porque los estímulos son distintos a cada quien. Claro. Si tú le pones una misma obra a un ingeniero de cómo calcularla, te van a salir 5 cálculos distintos si fueron 5 ingenieros. No todos se van a ir por la misma idea. Entonces, y puede funcionar como no puede funcionar, ¿me entiendes? O sea, a nivel fáctico, en la vida real, una estructura puede funcionar como no puede funcionar, puede colapsar y también puede perdurar mucho tiempo. Lo mismo pasa en nuestra estructura de pensamiento. Llega un momento que tenemos una estructura que colapsa. Colapsan y los elementos ya no se adhieren, que eso es una de las cosas que también pensaba en la obra, de cómo esos elementos que vamos percibiendo se van adhiriendo. Y no sé, creo que me salté un poco para la gente que no conoce la obra, o es difícil explicarla a nivel narrativo, pero en esencia consiste de una estructura que nosotros creamos y un sinfín de percepciones, de olores, de colores, de recuerdos que simbolizamos en elementos, en caras, en superficies que se van adhiriendo. Ese es en esencia el espíritu de la obra, pero que detrás de esa forma hay toda una idea, algo que nos imaginamos. Sí, y recuerdo que el día de la inauguración de la exposición comentabas que hasta el olor de las caraotas de tu abuela, o sea, ese recuerdo de, digamos, intangible, y que quizás tú le das expresión aquí en este arte, ¿no? Eso me pareció genial. Ahora, ellos hay un tema que los hila, tienen que ver uno con el otro, o son cosas individuales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está armado eso? Mira, esa parte es la parte mágica de la obra. A veces hay impresiones que son muy poderosas y que nosotros mismos marginamos. A veces hay recuerdos, sensaciones que tienen un poder intrínseco, que inconscientemente la colocamos en un lugar especial en nuestra estructura.
pero que tienen un poder de activar otras. Por ejemplo, el olor de la tierra mojada antes de llover. Es una palabra muy bonita. ¿Cómo se llama? Preticor. Bueno, esa palabra, así como el olor de las caraotas de mi abuela, que en paz descanse, que se llevó la receta a la tumba, y yo he tratado de hacer esas caraotas con la cantidad de cebolla, el pimentón, pero bueno, a mí me explotó una sensación muy poderosa, y eso está guardado en mi estructura mental. Y créeme, parece un chiste, que ese elemento es capaz de mover otros elementos y generar una reacción en cadena que me encantaría. Yo tengo una animación de eso, una que hace que nos sintamos vivos y que podemos construir algo muy hermoso, pero hay que darle valor a las cosas que percibimos, porque no somos simplemente una máquina de percepción. O sea, si fuéramos esos, estamos limitados simplemente a registrar, a percibir, a registrar, a registrar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde se va organizando eso en nuestra estructura? ¿En qué parte le damos prioridad? ¿Con qué otros elementos los conjugamos? Entonces, simplemente cuando lo vamos imaginando, la tarea se hace más sencilla. Incluso, no es un tema plástico, nos ayuda a reflexionar. Hay cosas que tenemos que perdonar de nosotros mismos, o cosas que tenemos que permitirnos para que fluyan. Me ha ayudado mucho a conocerme esta obra. Eso mismo te iba a decir, porque sí, dices que es como un banco de imágenes que son desarrolladas a través de estas sensaciones agradables que te causan esos recuerdos. Y desagradables. A eso iba. Y las desagradables, las plasmas también aquí en tu obra, las desagradables. De hecho, hay una obra para ello que se llama Mundo Tóxico, que eso tiene que estar ahí. Y eso la gente tiende a marginarlo, pero si lo ves por el otro lado, esa fuerza es la que va a permitir a posterior, si eres capaz de concientizarlo, de generar cosas que son muy interesantes. Pero lo importante es reconocer que esa energía tóxica o esa energía fuerte o esas cosas que quizás en un momento llegaron a atormentarnos, se puede convertir en otra cosa y pueden activar otros elementos y la estructura cambia. De hecho, pudiese ser necesario que esa energía tóxica termine de derrumbar una estructura que ya tiene. ¿Entiendes? Donde a lo mejor se empiezan a filtrar elementos. O sea, es simplemente hacer un juego de toda la lectura psicológica, toda la narrativa que a lo mejor la asociamos más con letra. Vamos a darle forma. Vamos a hacer que ese libro no sea un libro con letra, sino un libro de forma, un laberinto tridimensional que creemos no conocer, pero es como un déjà vu cuando tú estás adentro. La cosa tantea por aquí y por allá, ¿entiendes? Eso está muy interesante, y sobre todo porque se hace el trabajo inverso, creo yo. Por eso, porque hay una cosa que quisiera que nos hablaras un poco, es de qué otras manifestaciones ves tú a futuro de estas obras. Porque tú ahorita fue el trabajo de buscar un olor, un color o un sentimiento y pasarlo a imagen. Hay trabajos hay un trabajo de un arquitecto que me parece muy brutal, porque él elimina de raíz toda la forma y toda la imagen y te mete en un cuarto donde huele a una cueva de Borneo, tiene la temperatura de Borneo, está los sonidos de los animales de Borneo, pero estás en Suiza en invierno. Y la temperatura, y la gente suda cuando entra a la sala. Entonces, es otra visión, pero tú estás haciendo como el trabajo inverso de eso. ¿Qué otras manifestaciones ves? Mira, acuérdate que en las discusiones que hemos tenido tú y yo en las cantidades de panaderías tomándonos café, tú tienes que estar claro que yo aún soy esclavo de la forma. Y me cuesta mucho imaginarme algo sin forma. Pero es importante lo que tú dices. Capaz, esta misma narrativa se puede aplicar a otro tipo de expresión. Puede ser un performance, puede ser una escultura sigue siendo forma, puede ser una poesía. Hoy escuché la séptima sinfonía de Beethoven y conecté con esa sinfonía porque es una sinfonía que va como en ascenso, y como que va, sentí tridimensionalidad escuchando esa sinfonía. Puede ser una música, pero no sé, las circunstancias hizo
que lo plasmara de esa manera, pero me encantaría liberarme por un momento de la forma y del color. Aprovecho de decir que en esta obra sí tuve preocupación por el color. Antes no tenía preocupación tanto por el color, pero sería genial verla de otra manera. Eso me parece buenísimo. Y cuando lo haga te voy a decir. Claro, que hablas de ese referente de Beethoven y que de alguna manera sentiste la tridimensionalidad en esa música, precisamente está estructurada. Exacto. ¿Entiendes? Y de ahí es donde viene esa sensación. No es una cosa relancina, es algo que está estructurado, que tiene su forma, que tiene, ¿ok? Más allá de lo que sea intangible, pero se siente, causa esa sensación, igual que tu obra. De verdad te felicitamos desde aquí, desde la arquitectura de las ideas, ¿ok? César. Bueno, Ángel, y ahora veamos, vamos a hablar un poco sobre esa relación que hiciste con la obra de Robert, porque tú dijiste ese día que tú agarraste la obra de Robert, volvamos un poquito a Robert, que tú agarraste la obra de Robert y trataste de jugar con su obra para generar algo nuevo. ¿Cómo ves tú ese proceso? Porque eso que ahora tú hablas de la música, también puede pasar que otros artistas vean tu obra y la lleven a otro momento. ¿Cómo ves eso de llevar la obra a un hecho más colectivo, más trascendental, que yo creo que es lo que tiene valor? Porque hasta en la exposición lo dijiste. Yo quisiera que la gente viniera y lo ayudara a ver su estructura. ¿Cómo convertir la obra en un performance colectivo? Mira, por ahí hay un dicho que dice, un poco jocoso, que el caballo es de quien lo monta. Lo mismo pasa con el arte. Yo pienso que es un remasticar. Tomo prestado de lo que tú digeriste, lo agarro, lo mastico, otro lo agarra y se va formando una cadena muy interesante. Son pocas las personas en el mundo que han trabajado con sustratos muy puros. Por ejemplo, el tipo que habrá creado la tabla periódica. O sea, eso sí es tener una idea. Nosotros lo que vamos es jugando y en esa exploración nos vamos conociendo. Entonces, hay un tema relacionado con lo semiótico, de tratar de encontrar lo que le da coherencia a la obra de Robert. Es lo que a mí me llama la atención. Agarro la coherencia que tiene Robert en su obra, la agarro y la incorporo para ver qué sale. La verdad que ni pedí permiso para usar un poco de su narrativa. Yo me tomé el atrevimiento de hacerlo. Lo veo como un homenaje que le estoy haciendo. Y en lo sucesivo me gustaría también hacer eso con otras personas. Y me encantaría que agarraran mis cuadros y que lo masticaran y para ver qué sale, porque no es solamente entrar a mi mundo, me encantaría conocer el mundo de los demás, porque hay algo ahí muy atractivo, ¿entiendes? Que enriquece también el tuyo. Yo insisto ahora también con la parte cinematográfica, y sé que tú también analizaste ese film. Inclusive brindaste en la universidad como una clase magistral sobre El Origen, la película del Origen. Estamos aquí en algo que tenga que ver con El Origen. Chamo, es que uno cree que hace las cosas de manera inconsciente. Claro, eso es, en cuanto a la obra de Robert, es la obra de Robert se movió el nombre de ese director, el del Origen. Ajá. Con las ideas de Christopher Nolan de transformar en vez de París el barrio de Caracas en su forma. Pero ahí hay un punto para anigarlo con Nolan y lo que te dice Moisés. Hablemos de tiempo y espacio. Ok, buenísimo. Pasa algo, cuando entras en ese mundo, ahí no hay arriba, abajo, no hay derecha, no hay izquierda, no hay gravedad. Llegas en un momento cuando vas a enfocar, cuando estás enfocando y tratando de darle distancia, yo en la narrativa que puse afuera, en el texto, coloqué algo que es relacionado con el efecto limbo.
ese efecto limbo, cuando pierdes las coordenadas, que no estás, es que ya estás en el otro, estás en la matriz, pues. Estás en tu mente, y ese es en el momento más de mayor sensibilidad, donde todo lo que has percibido lo tienes conectado en la pista rápida, pues lo tienes ahí en el momento, pero quizás no somos conscientes. Ahí se libera un poder bastante, algo muy, muy poderoso, sobre todo en lo creativo. Ojo, la broma es que no estás en este plano y pueden suceder otras cosas, pero ese efecto limbo se genera cuando perdemos las coordenadas. Muy bien. No sé. Y digamos que pensando a futuro, ¿no? ¿Dónde te ves o dónde crees que pueda estar la obra de Ángel Estrella de aquí a 10 años? Mira, honestamente me encantaría que esta obra rodara muchísimo, que tocara mucha, sobre todo aquí en Venezuela, que termine de despertar el mundo que hay adentro de las personas, porque a veces estamos tan sumergidos en las coordenadas territoriales, en este espacio, en el aquí y en el ahora, pero adentro en nuestra imaginación sucede tantas cosas poderosas. Entonces me encantaría que esta obra corra mucho y que active muchos mundos en las personas, y que se animen a producir, que se animen a expresar ese mundo que llevan adentro. Pero yo estoy seguro que esta obra va a rodar, sobre todo por lo que significa, no tanto por la forma, sino por lo que significa. Ojalá desate la furia intelectual en la gente. Bueno, Creativa. Ángel, de verdad agradecido con este momento que tenemos para este episodio 52, con este compartir que hemos tenido sobre la idea de esta obra Estructura. Hoy hablamos con Ángel Estrella sobre su nueva exposición Estructura. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y YouTube y Spreaker. Señores, terminó la segunda temporada. El próximo año nos vemos con la tercera temporada, que esperamos que cumplamos muchos más episodios, que logremos seguir avanzando. Se vienen cosas buenas, se viene un Patreon, se vienen otro tipo de estructuras, se viene promociones, se viene y se viene el compartir con otro tipo de personas. Se vienen alianzas muy buenas, ¿ok? Enlaces. Moisés Ágreda y César Figueroa, la arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás.